Gustavo Vera, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ve el tema de los anuncios que acaba de hacer debido vinculados a la energía? A ver, yo creo que a esta altura del partido, después de tantos días de corte de luz, donde claramente hay problemas de transmisión que tienen que ver con la falta de inversiones, que tienen que ver con un desvío de los subsidios que han recibido, el capital que han acumulado, amerita una investigación judicial, porque me parece que estamos en presencia del delito de sabotaje. Y cuando digo que estamos en presencia del delito de sabotaje, por ahí cualquier oyente entiende que es un tipo que baja la palanca y punto, y se cortó la luz. No, Sí, como se había dicho en algún momento. Que el sabotaje tipificado legalmente en la Argentina significa un delito que se produce a lo largo del tiempo mediante un proceso de vaciamiento, desinversión y corrupción y contubernio entre los funcionarios que tienen que controlar y los directivos de las empresas que obviamente no cumplen las metas que tienen que cumplir, y eso lleva concretamente a un colapso que oportunamente genera pánico como ahora en la población y que después justifica un tarifazo que premia a los mismos que vaciaron y a los mismos que generaron esta situación. Por eso pedimos al juez federal Ercolini que investigue ese delito. El delito de sabotaje está en la ley 13.985, es una ley que promulgó Juan Domingo Perón en su segundo gobierno, que la defendió en el Parlamento John William Cook. Código Penal, ¿no? Exactamente, artículo 7, artículo 10 en el Código Penal, y es una ley que no casualmente todas las dictaduras derogaron y todas las democracias restablecieron. Alfonsín fue el que la restableció con la ley de la defensa de la democracia, volvió a restablecer, digamos, la vigencia de esa ley, y tiene que ver, digamos, con otros episodios de la historia, donde un servicio esencial de la economía necesita un cuidado y una fiscalización muy particular, muy día a día, que evidentemente el ENRE no hizo, sea por cohecho, o sea por omisión, o sea por negligencia. Me parece que es hora que respondan ante la justicia. Ahora, ¿por qué habrían incurrido en el delito de sabotaje? ¿Solamente para subir las tarifas y para no hacerse responsable de lo que pasó? El sabotaje es una maniobra que puede servir para, digamos, recurrentemente obtener capital en forma, digamos, ilegal, concretamente. O sea, se reciben fondos que supuestamente se van a invertir para inversiones, para renovación, concretamente del sistema de transmisión, que después no se hacen. Tenemos todavía cable de los años 60 o de los años 70, la plata se la llevaron toda, concretamente, y después, bueno, se declaran en colapso, nadie toma las medidas que hay que tomar con esta gente, digamos, que no ha cumplido con las metas de inversión, y después se las termina justificando con un tarifazo. Ya de hecho hay algunos políticos que actúan oficiosamente como voceros de Sur y de Nor y están proponiendo un aumento de tarifas para premiar a los mismos tipos que lo estuvieron vaciando. Si vos te fijas en los balances del 2012 y del 2011, ya venían teniendo pérdidas acumuladas, déficit creciente, pérdida de capital social de trabajo. De hecho, hay algunas ONG prestigiosas, por ejemplo, Contadores Forenses, que la preside el contador Alfredo Poplitkin, que fue perito de la Corte Suprema de Justicia, sí, claro, que venía advirtiendo, digamos, que esto iba a ocurrir. Es el colapso largamente anunciado, concretamente, que se podía ver claramente en los balances, que se podía ver en la falta de inversión, en la falta de rendición de cuenta, en que el ENRE miraba al techo o evidentemente estaba en algún negocio con los directivos de la empresa. Me parece que a esta altura del partido es hora de que haya una intervención judicial. Ahora, si yo tengo un electricista en mi casa, ¿no? Y el electricista me dice, mira, yo para darte luz necesito 100 pesos por mes. Y yo todos los meses digo que le voy a pagar 30 pesos unilateralmente porque creo una política de subsidios. ¿De quién es culpa? ¿Mío, que sería el gobierno, o del electricista, que serían las...? Sería una discusión eterna. ¿Cuánto, el digamos, huevo, tiene gallina, que ver? Exactamente, como el huevo y la gallina, o como discutir, por ejemplo, si en este momento los servicios tienen que seguir siendo privados, del Estado, mixtos, etcétera. Me parece que hay una cuestión previa. Lo primero que hay que hacer es dejar de robar. Lo primero que hay que hacer es dejar de robar. ¿Pero quién roba? Porque, a ver, si vos tenés, por ejemplo, como en Santa Fe, que tenés 2 usinas nuevas y tenés cable de los años 60, la empresa que tiene que garantizar el suministro eléctrico está robando y los que tienen que controlar no controlan. ¿Vos crees que Nori y Sur roban? Acá, bueno, evidentemente cuando estamos hablando de sabotaje estamos hablando obviamente de que no han invertido lo que tenían que invertir. Los compromisos que asumieron con el Estado no los cumplieron y el Estado que tenía que controlarlo no los controló. Todo el mundo en todos los barrios está diciendo lo mismo. El sistema de cableado, de transmisión, no se corresponde con la cantidad de energía que está siendo demandada, obviamente. ¿Cómo termina todo esto para vos? ¿Van a estatizar las empresas? A ver, en cualquiera de los dos escenarios que pretenda terminar sin intervención judicial no termina bien. Si termina con un tarifazo premiando a los que vaciaron, no termina bien. Si termina con una estatización donde se indemniza concretamente a los que vaciaron, no termina bien. Y nos hacemos cargo además del pasivo, no termina bien. Por eso estamos diciendo que intervenga la justicia, que intervenga con peritos, que establezca cuál es el problema, que establezca cómo se puede restablecer el servicio, que se haga un plan de emergencia y que mientras tanto comparezcan ante la justicia todos los que nos llevaron a esta situación, que ya está trayendo pérdida de vidas humanas.
O sea, hubo una anciana que murió en Recoleta, hubo una familia que se incendió en Dock Sud, hubo un chico que balearon en Director y Quirno en un corte. Bueno, esto es lo que sabemos públicamente. Hay mucho más. Hay una angustia psicológica, económica, pérdidas de todo tipo y una situación de abandono a los usuarios, digamos, en esta situación. Recién después de la denuncia que hicimos, Edenor sacó un comunicado hoy, Debido sale a hablar de multas. Bueno, evidentemente no estamos tan equivocados. O sea, porque hasta ahora no contestaba nadie, te contestaba una máquina. ¿No te veo muy conmovido por la pedida de disculpas a través de la solicitada de Edenor? No, para nada, para nada. A mí me parece que acá hay un problema muy grave. Y aparte de otra cuestión, me parece que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad tendría que estar reeditando lo que hizo Alicia Oliveira en el año 99 cuando fue el gran apagón de febrero, donde se hizo un caso testigo, se llevó adelante una acción sumarísima utilizando el procedimiento de la Ley de Defensa del Consumidor y se logró que Edesur indemnizara con 75 millones de dólares a 155.000 usuarios que habían sufrido pérdidas bastante importantes durante los 11 días que tuvo cortada la luz durante el gran apagón de febrero del 99. A fines del 2000 ya habían cobrado todos los usuarios. Ciudad, si bien no es la principal responsable, tendría que estar orientando a todos estos vecinos, comerciantes que han tenido pérdidas tremendas, digamos, para empezar a hacer una acción de clase como la que se hizo en el caso del sur del 99 y no lo están haciendo. ¿Por qué no lo están haciendo? Bueno, probablemente porque algunos amigos del gobierno de la ciudad son accionistas del sur. ¿Vos qué pensás que hay que hacer con el tema? Bueno, ¿cuál pensás que es la solución? Más allá de la denuncia, más allá del plan a mí de me gobierno. parece que en este momento tiene que intervenir un juez federal con peritos, digamos, de las universidades especializados. Tiene que ver concretamente qué es lo que ha ocurrido, cuánto es un problema de transmisión, cuánto de especulación para imponer un tarifazo, qué ha pasado con los organismos de control, por qué ante los alertas que había en los balances del 2012 y 2011 no se hizo absolutamente nada. Sí, eso por un lado, lo que tiene que ver con lo penal. Y obviamente hay que ver en función del diagnóstico real que haga la justicia, cómo se puede hacer un plan de transición para ir garantizando el restablecimiento de energía eléctrica. Pero previamente tienen que pagar los responsables. Están mintiendo los que decían que era la ola de calor, porque ahora bajó la temperatura y los cortes continúan. Sí, en un hay montón de menos barrios. intensidad, también hay que decirlo, ¿no? Hay menos intensidad, pero los cortes continúan y van a seguir continuando porque tenés un problema estructural en la cadena de transmisión que tiene que ver con la falta de inversiones y tenés también una especulación que tiene que ver con querer imponer un tarifazo, cosa que ya han salido Schwarzenegger y otros voceros de Caputo, tal cual, de Caputo, que está como accionista de Sur, han salido a decir cuánto tiene que ser el aumento de tarifa. Es el colmo. Vos decís que Caputo, el empresario, también es accionista de Sur. Es accionista de Sur, obviamente. Pero ¿y él qué responsabilidad tiene? Un accionista no tiene responsabilidad sobre las decisiones estratégicas de una No, empresa. pero que te quiero decir que no por casualidad son voceros del PRO los que salen a decir cuánto tiene que aumentar la tarifa. Ah, está muy bien. ¿Se entiende? O sea, Igual habría que aumentar las tarifas. O sea, en vez, a ver. Y yo no discuto si hay que aumentar o no las tarifas. Yo lo que te estoy diciendo es que hay un problema previo. Si están robando y no están haciendo las inversiones correspondientes, y esto es obvio, porque si tenés cable del 60 o del 70, es obvio que robaron. Pero es muy grave que ustedes denuncien que están robando. ¿Tienen pruebas A ver, concretas de pero cómo por se eso desviaron los fondos? hemos presentado los balances de Sur de Edenor, hemos presentado la denuncia respectiva, hemos puesto la caripela como la ponemos siempre, está en el juzgado federal Pero número los 10 de balances Ercolini. no se puede. Bueno, a ver, que la justicia lo investigue. ¿Vos le creés a lo que te dice Edenor y de Sur? Claramente. ¿Vos le creés a lo que te dice el ENRE? No, la gente no. tampoco. Entonces, Pero ¿a de quién eso podemos decir que están creerle? robando es muy fuerte. A ver, en muchos barrios los vecinos lo están diciendo, y si vos ves cualquier noticiero te das cuenta, que las instalaciones son antiquísimas, Sí. que no hay, digamos, una renovación en lo que tiene que ver con la cadena de transmisión, que hubo una forma de construcción alocada y demandante de energía que no se corresponde con el sistema de transmisión, que Edesur y Edenor no acompañaron ese proceso y que hoy está en una situación de colapso. Esta es la realidad objetiva, lo que te dice cualquier vecino en cualquier barrio, cualquier vecino que sabe un poco de electricidad. Y no solamente acá en Capital Federal, en el conurbano, en Santa Fe, en relación a estas empresas y otras también. Entonces, a ver, a esta altura del partido, después de más de 15 días y después de tantas pérdidas, inclusive de vidas humanas, me parece que es hora de la justicia. ¿Debido es un ladrón? No sé, que lo investigue la justicia. Yo pido que investiguen, Pero concretamente. las empresas, decís lisa y llanamente, están robando. Sí, obvio. Y los que tenían que controlar directamente a las empresas, también. O sea, obviamente. Debido es un ladrón. O por omisión o por cohecho, dejaron pasar esta situación de colapso. Por lo tanto, si hay un sabotaje culposo o doloso, y si hay un sabotaje desde el punto de vista legal, lo tendrá que investigar la justicia. ¿Vos tenés esperanza de que la justicia investigue? No hemos tenido mucha suerte Mirá, con el eso. 30 de enero logramos que condenaran a 12 talleristas que usaban trabajo esclavo a 6 y 3 años de prisión, les decomisaron todos sus bienes, ahora los van a reutilizar socialmente, tardó bastante, digamos, en salir la sentencia, pero ¿Talleristas de qué? de Cosiuco, de Lácar, de Montaigne, de varias marcas.
Fue el primer fallo por trata laboral por trabajo esclavo, donde hay sentencia judicial firme ya de Tribunal Oral Federal. Esperanza en la justicia tenemos siempre, por eso recurrimos a la justicia. Si no tenemos esperanza en la justicia, directamente vayamos a otro país. Yo le cuento a la gente, él desde la Alameda, además de ser electo legislador porteño hace muy poquito, viene combatiendo el tema de la prostitución en la ciudad. Yo había leído un informe que había hecho la Alameda hace muy poquito, y habían crecido la cantidad de prostíbulos en la ciudad. El mes pasado hace 2 meses denunciamos 616 prostíbulos, perfectamente localizados, la mayoría disfrazados bajo la forma de privados, unos cuantos disfrazados bajo la forma de cabaret, whiskería, con falsas habilitaciones. Y en muchos de los casos había también, además de explotación sexual por cuenta ajena, distribución de estupefacientes. Obviamente no nos convertimos en el primer consumidor latinoamericano de cocaína y en el tercer exportador mundial solamente porque se vende en barrios periféricos. ¿Cuántos cabarets hay en la ciudad, prostíbulos? Y por lo menos hay 1.200. 1.200 entre privados y cabarets. Pero formales, digamos, la whiskería que vas a tomar algo y hay... No, un poco menos, no. 1.200 tenés centro de explotación sexual y de los cuales debes tener por lo menos unos 300 y pico de 300, ¿y los demás de locales mal habilitados. Los demás aparecen disfrazados como privados, donde supuestamente se ejerce la prostitución por cuenta propia, lo cual no configura en sí mismo delito, pero en realidad cuando investigas un poquitito, un simple llamado, y te das cuenta que en realidad el que te atiende es un telefonista que te está ofreciendo 3 o 4 personas, con lo cual estamos hablando de explotación sexual por cuenta ajena. Para que sea delito tiene que haber un proxeneta. Exactamente. A veces la explotación sexual por cuenta ajena la llevan adelante inmobiliaria. Por ejemplo, en la Galería Rustic, Santa Fe 1226. Tenés 36 prostíbulos en todo el edificio y ahí los que regentean son las 3 inmobiliarias, que están las 3 denunciadas, que cobran un precio diferencial de alquiler y ese precio diferencial obviamente es el servicio de regenteo. ¿Por qué es tan difícil combatir la prostitución? Porque si vos, me imagino que con tus asesores descubriste dónde están los 1.200 prostíbulos, un policía con 2 dedos de frente y 10 minutos en la calle se puede dar cuenta. Bueno, precisamente porque y un fiscal y un juez. Precisamente porque se está financiando una parte de la política, de la justicia y de la fuerza de seguridad a través de la corrupción, a través del crimen organizado. A ver, ¿por qué fue la crisis salarial y el autocuartelamiento en Córdoba? ¿Cuál fue el origen? El origen fue la detención de los jefes de la Brigada de Drogas Peligrosas en una causa judicial. Ahora, ¿qué pasa? Eso de la Brigada de Drogas Peligrosas recaudaban de varios carteles narcos. De lo que recaudaban, parte iba a la política, parte a la justicia, parte al enriquecimiento de los jefes y una parte era parte corriente del presupuesto de la policía provincial. Es decir, no es verdad que los policías provinciales cobraban 3.500 pesos, 4.000 pesos, cobraban eso en blanco y otra parte recibían en negro, concretamente, ¿sí? Y con eso se conformaba el salario, con una especie de mix. Esto ocurre en todas las provincias y por eso hubo un autocuartelamiento en cadena, porque después de que la Conferencia Episcopal en Pilar emplazó al Estado a que empiece a tomar políticas públicas para desmalezarlo de narco, obviamente empezaron a tomar algunas medidas, empezó en Córdoba y esto generó un efecto cadena, obviamente, porque los policías de base están pidiendo, blanqueame el sueldo, no quiero que me den más plata de la caja negra, quiero que me lo des todo en blanco. Sí, que es básicamente el reclamo que hubo absolutamente en toda la provincia, lo cual no justifica en absoluto que dejen las calles libradas al saqueo, inclusive a ciertas operaciones narco de marcar la cancha en la calle. Pero claramente esto tiene que ver con una cadena de corrupción que viene de larga data. Y de larga data viene el financiamiento de la política a través de la trata, a través del proxenetismo, a través del narcótico, a través del trabajo esclavo. La prostitución como para alimentar a la política? Y mucho, porque por ejemplo vos en cada prostíbulo tenés, el prostíbulo... ¿Cuánto mueve en la ciudad? Vamos a ver, por ejemplo, Madajos, que nosotros logramos cerrarlo este año. Sí. Madajos movía alrededor de 150 o 200 lucas por día. ¿Se entiende? Sí. Y el prostíbulo más berreta, Pará, vamos a contar algo porque mientras terminemos de hacer algunas cosas, estamos hablando con Gustavo Vera, que es legislador porteño, sobre cómo funciona la red de prostitución en la ciudad. Acordate que nos acaba de contar que hay 1.200 lugares donde se ejerce la prostitución ilegal o no tan ilegal en la ciudad, sobre todo porque hay un mix, en algunos lugares con proxenetismo mediante, en otros lugares donde no queda muy claro si se ofrece sin proxenetismo. Gustavo, nos estabas contando eso. No, y aparte tenés el componente ahora que es la distribución de estupefacientes. Muchas veces se van a los prostíbulos no a consumir prostitución, sino a consumir estupefacientes, a comprarlos. Nosotros hicimos una investigación, recuerdo, en Montserrat y Constitución. Eran 25... Esperá que me quedé con Madajos. ¿Cuánto generaba un prostíbulo? Bueno, Madajos estaba generando entre 150 y 200 lucas por día. ¿Por día? ¿Por día? 200.000 pesos. El prostíbulo más berreta, el más pobre de todo, no deja de facturar entre 8 y 10 lucas por día. Estamos hablando de niveles de dinero bastante importantes, sí, que ahora se han incrementado geométricamente por el factor narco. O sea, muchos de estos privados, en muchos de estos locales,
se vende obviamente cocaína o se vende pastilla de diseño. ¿Pero para los que van a divertirse Para o...? para los que van y compran. De hecho, nosotros hemos hecho muchas cámaras ocultas probando esto. De hecho, en todo el circuito de Montserrat Constitución, nosotros nos sorprendimos porque fuimos a investigar trata y proxenetismo y nos encontramos con centros de distribución de falopa fundamentalmente como actividad principal. O sea, en vez de ir a consumir sexo, voy a comprar droga. Nosotros pensábamos que la actividad principal era la explotación sexual por cuenta ajena y de una simple observación y filmación de muchos de esos lugares logramos demostrar que en realidad la actividad principal era la venta de cocaína disfrazada de aparente prostitución. Es una locura. ¿Cuánto hace que no hablas con Francisco? Y la última vez fue en Navidad. ¿En Navidad? En Navidad, sí. ¿Y qué te dijo? Y en Navidad nos mandó un saludo para todos los compañeros de la Alameda. Dijo que estaba muy cerca nuestro, que apoyaba las causas que nosotros llevamos adelante contra el trabajo esclavo, la trata. ¿Te sentís el legislador del Papa? ¿Te gusta que te digan eso? No. Yo soy legislador por la Alameda dentro del interbloque de UNEN. Creo que la Alameda hace muchos años que viene peleando por un montón de causas que ahora las lleva al plano legislativo, como antes las había llevado al plano social o al plano judicial. Creo que hemos conseguido varias victorias, hemos instalado en la Argentina fuertemente la lucha contra el trabajo esclavo, ahora conseguimos la primera sentencia judicial firme, hemos instalado fuertemente el tema de la lucha contra la trata y sus complicidades políticas y judiciales, no solamente la trata en abstracto. Hemos logrado y hemos que, por ejemplo, el apoderado de un juez de la Corte Suprema de Justicia pague la multa correspondiente por los 6 prostíbulos que tenían departamentos que eran propiedad del juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Hemos logrado demostrar, y somos creyentes en la causa Martins, donde, como bien sabés, digamos, hay inclusive una investigación por financiamiento de la política por parte de prostíbulos vinculados a la CIDE. En algún momento dijeron que exagerábamos con lo de Cacho Rubio. Bueno, ahora Sebastián Aguielo acaba de ir preso. Balas que pican cerca, digamos, una investigación que sigue su curso. Es decir, nosotros estamos llevando adelante 200 causas judiciales y hemos logrado, creo, avanzar bastante. Logramos incautar maquinaria que fue para el pueblo Con, logramos incautar maquinaria que fue para un pueblo textil, logramos cerrar las casitas de Río Gallego. Es decir, creo que la Alameda tiene mérito más que suficiente, no para ser legislador, para ocupar un cargo, digamos, electivo en cualquier lugar, porque hace mucho tiempo. Independientemente de la relación con el Papa. Tal cual. ¿Vos te acordás cuando Francisco, no siendo Francisco, siendo Bergoglio, había participado en la redacción del documento de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que había sido muy crítico con la pobreza argentina y en Latinoamérica? ¿Sigue pensando lo mismo él? Sí, por supuesto. ¿Sigue siendo crítico de la desigualdad en la Argentina? Por supuesto, sí. Está muy preocupado por el tema de la corrupción, está muy preocupado por el tema del narcotráfico, está muy preocupado por la falta de generación de empleo estructural y digno, concretamente. Son las 3 preocupaciones fundamentales. ¿El desempleo, la desocupación? Sí, el desempleo concretamente, o el trabajo precario, o el trabajo que es gris, que no es esclavo necesariamente, pero tampoco es un trabajo digno, no es un trabajo con aguinaldo, convencionado, que permita a uno planificar su propio futuro. El trabajo del plan social. Exacto, el trabajo de cualquier tipo, no solamente el plan social, hay mucho trabajo precario en el ámbito privado también. Tenemos un 35% de la población económicamente activa que no está, digamos, trabajando bajo convenio colectivo de trabajo. Y esto ya de por sí es bastante grave porque a un chico de 18, 19, 20, 25 años no le permite, a nadie le permite planificar su propia vida si no tiene un trabajo estable, concretamente donde haya algunos derechos laborales mínimos respetados. Cuando hablaste en Navidad, ¿te contó esto, que estaba preocupado? Mira, yo estuve con él en noviembre, estuve una semana viviendo en Santa Marta. Ahí estuve en el coloquio de trata y tráfico, hablamos de mucho. Él básicamente enfoca, me parece que hay 2 grandes temas que él está abordando. Uno que tiene que ver, digamos, con enfrentar esta nueva forma de esclavitud, no solamente de la trata y el narcotráfico, sino también del tráfico de bebés, del tráfico de órganos, todas estas formas de esclavitud abyecta que están de alguna manera lamentablemente desarrolladas a escala global. Está preocupado también por el tema de la ecología, por tratar de sembrar una defensa de la ecología centrada en el hombre, y tratando de salir un poco de la tiranía del dinero y tratando de empezar a denunciar el tema de las consecuencias de los agrotóxicos, la consecuencia de la utilización, digamos, exagerada de las tierras para después dejarlas en un estado... ¿Y de la corrupción argentina qué te dijo? ¿Qué le preocupa? Y de la corrupción argentina le preocupan las mismas cosas que le preocupaban acá. ¿Sí? ¿No le duele un poco, Seth? A mí... Él decía siempre, vos recordarás, hablaba obviamente en términos eufemísticos porque era cardenal, era el arzobispo de Buenos Aires y por lo tanto a veces hablaba temas sobre Buenos Aires que en realidad eran metáforas sobre Argentina. Cuando él decía a Buenos Aires le hace falta llorar, bueno, de alguna manera quería decir a Argentina le hace falta llorar. Le hace falta llorar significa que él siempre dice se sabe cuando se sufre, lamentablemente.
y todavía no hemos evidentemente sufrido lo suficiente para saber que tenemos que empezar a cambiar. ¿No le duele el manejo político que hacen de su imagen? Digo, que hasta que fue Papa lo corrían de cualquier tipo de escena y ahora que es Papa lo venera el gobierno, lo va a visitar, llueven los funcionarios. ¿No le duele eso? ¿Ese aprovechamiento que hacen de él? No, yo creo que él está preocupado por otros temas. Está preocupado concretamente por esto que te planteaba y está preocupado también por predicar con el ejemplo. Y predicar con el ejemplo no solamente significa a escala de su propia persona, sino a escala de la institución que preside. En este momento ha elevado las penas contra la pedofilia, contra la pederastía, ha tomado medidas contra una importante cantidad de funcionarios eclesiásticos que estaban con denuncias, ya sea de corrupción económica o ya sea de pedofilia. Ha intervenido el Banco Ambrosiano, Guior. Sí, claro, está haciendo cambios históricos. Está haciendo cambios históricos y yo creo que está mucho más preocupado en esto. Lo demás casi es una anécdota risueña. Lo que sí le preocupa a Argentina muy particularmente creo que es lo que expresa el documento de la Conferencia Episcopal. O sea, el tema del narcotráfico es gravísimo. Está muy preocupado. Es gravísimo porque está obviamente corrompiendo todo el tejido social de una manera muy acelerada y está sembrando una mafiosidad en el aparato estatal que la hemos podido ver en la primera quincena de diciembre. La ola de autocuartelamientos tuvo que ver con la posibilidad de perder la caja negra. Que encima ahora se supone que se van a ir marcha atrás. Ya anunciaron en Chaco, en Entre Ríos. ¿Te dijo algo de Cristina? Que reza por ella, que trata de cuidarla, obviamente, que está tratando de acompañar esta transición, digamos, como corresponde constitucionalmente. Y obviamente, transición porque obviamente estamos, no puede ser reelecta Cristina, o sea, en el 2015 es el final del mandato. O sea, pero que lo va a acompañar obviamente y que la Iglesia va a estar al servicio de acompañar de alguna manera la segunda parte del segundo gobierno de Cristina, como corresponde en los términos de la ley. ¿No le gustaría mucho que siga el cristinismo, ¿no? O el kirchnerismo en el poder? No lo sé. No lo sabes. No lo sé. ¿Vos qué sospechás? Lo que sí sé es que trata de hacer lo posible primero para tratar de barrer con las mafias en Argentina y segundo tratar de generar una cultura del encuentro. Una cultura del encuentro no es que dos runflas se den un abrazo, una cultura del encuentro es buscar los denominadores comunes de las diferentes ideologías y religiones para trabajar por el bien común. Empezar a ponernos metas a mediano y a largo plazo y de alguna manera entre todas las organizaciones, más allá de las diferencias, tratar de sembrar políticas de Estado que surgen de cultura del encuentro, que es lo que él practica con otras religiones, que es lo que practica con los sectores laicos y lo que trató de practicar toda su vida. Ahora, se supone que tenemos un papa peronista. Es más peronista que cristinista, ¿no? Es un papa peronista que predica con el ejemplo. ¿Y entonces? Y entonces, yo no sé, no encuentro alguna corriente en particular donde ubicarlo. No le gusta mucho el cristianismo. No lo sé. No lo querés decir, Vera, pero sabemos que lo pensás. ¿A vos te gusta el cristianismo? ¿Crees que van a poder seguir sobreviviendo de alguna forma después de 2015? Yo creo que van a tener problemas muy serios con la justicia. Creo que estos 10 años, si bien ha habido algunos progresos que son por todos reconocidos, también ha habido en los temas específicos que nosotros combatimos un crecimiento, creo que récord. Del trabajo esclavo, de la trata con proselitismo, del narcotráfico, récord. ¿Y la década ganada dónde quedó? En eso no quedó, lamentablemente ahí estamos con un déficit muy grave, muy serio. Imagínate que yo hace 26 años que soy maestro de grado, acabo de pedir una licencia sin goce de sueldo para asumir como legislador. Como legislador, pero hasta el 2 de diciembre estaba en Lugano, trabajando con los chicos de la Villa 20, sufriendo esa situación, viendo 4 o 5 años después en qué terminaban los chicos de sexto y séptimo grado, en el fracaso escolar, en la droga, en el trabajo precario, una realidad de todos los días en el sudeste de la capital, en el conurbano, en el Gran Rosario, en los barrios periféricos de Córdoba. Realmente es muy preocupante la situación que hay y solamente te voy a decir algo, Francisco. Compartimos una metáfora en común en este diciembre, porque yo le comentaba que en medio de los saqueos y de los cortes, la reacción de la clase política, en su gran mayoría, salvo honrosas excepciones, se parecían a las tertulias del Virrey Cisneros. ¿Sí? O sea, había asistencia perfecta para los brindis, había asistencia perfecta para votar leyes que no eran esenciales, pero cuando había situaciones gravísimas que alteraban el orden público y que producían angustia a la población, la mayoría de la clase política no estaba. Y él me respondió en una carta, no hay mejor metáfora para definir la situación actual. Las tertulias del Virrey Cisneros en las vísperas de 1810. Ya te quiero ir despidiendo y te agradezco por haber estado acá. Ayuda a pensar algo. ¿Qué pensás que le recomendaría Francisco a Cristina?
que cuide su salud, que trate de fomentar el diálogo, que trate de buscar políticas de Estado que sean sembradas más allá de los años que le corresponde a su mandato, que cualquiera sea el gobierno que asuma en lugar de ella, que pueda continuar con una misma política de Estado a partir de una cultura del encuentro, a partir de un diálogo, concretamente, entre las organizaciones de la sociedad civil, entre los partidos políticos, entre empresarios, entre los sindicatos. Básicamente, diálogo, buscar puntos de encuentro y empezar a sembrar políticas en común, y lo demás que lo dirima la justicia. ¿Y que trabajemos por los pobres? Sí, justamente, pero eso tiene que ver con generar políticas de Estado. Si no tenemos políticas de Estado entre los gobiernos provinciales, gobiernos nacionales, entre los legisladores, o el oficialismo, la oposición, los sindicatos, los empresarios, es difícil, sin diálogo y sin acuerdos concretamente a largo plazo, es difícil poder avanzar. Gracias, Gustavo.